Hola amigos, hoy les venimos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Washington DC, 1944. Mientras el mundo aún sangraba por la Segunda Guerra Mundial, 44 naciones se reunieron en Bretton Woods para diseñar un nuevo orden financiero. Allí nació el Fondo Monetario Internacional, FMI. Su promesa era audaz: evitar que el caos económico volviera a alimentar el fascismo y la guerra. Hoy, el FMI es la institución financiera más poderosa del planeta. Actúa como el prestamista de última instancia. Cuando un país está al borde del abismo, el fondo llega con un maletín lleno de dólares. Pero esos dólares no son un regalo, vienen con condiciones que alteran la vida de millones de personas. En este video, vamos a diseccionar al FMI no desde las tablas de Excel de los economistas, sino desde las mesas de las familias que viven las consecuencias de sus decisiones. La herramienta principal del FMI es el programa de ajuste estructural. La lógica detrás de esto es la austeridad. El argumento técnico es que, si un país tiene deudas, debe gastar menos. Pero, ¿en qué se gasta menos? Históricamente, los recortes no suelen empezar por los privilegios de las élites, sino por los pilares del bienestar social. Cuando el FMI exige reducir el déficit fiscal, los gobiernos suelen optar por el camino de menor resistencia política pero mayor impacto humano. Salud. Se congelan salarios de médicos y se detiene la inversión en infraestructura hospitalaria. Lo vimos en África Occidental durante la crisis del ébola. Años de austeridad sugerida por el FMI habían dejado los sistemas de salud tan débiles que no pudieron contener el brote inicial. Educación. El aumento en la relación alumno-maestro y el recorte de becas limitan la movilidad social. Para el FMI, esto es eficiencia. Para una generación, es la pérdida de su futuro. Subsidios. El recorte a los subsidios de combustible o alimentos básicos suele ser la chispa que incendia las calles. En países como Ecuador o Egipto, estas medidas han disparado la inflación de la canasta básica de la noche a la mañana, empujando a la clase media hacia la pobreza y a los pobres hacia la indigencia. El segundo gran pilar de crítica es quién manda realmente en un país bajo programa del FMI. Cuando un gobierno firma un acuerdo, cede gran parte de su autonomía. El FMI funciona bajo un sistema de votación basado en cuotas. Quien más dinero pone, más manda. Esto significa que Estados Unidos y Europa tienen el control efectivo de la institución, mientras que los países del sur global, que son quienes sufren los programas, tienen un peso mínimo en la toma de decisiones. Tecnocracia versus democracia. Las reformas laborales y de pensiones suelen ser impuestas por funcionarios que no conocen la realidad cultural o social del país y que no rinden cuentas ante sus ciudadanos. Esto crea una desconexión peligrosa. El pueblo vota por un programa de gobierno, pero el FMI dicta otro. El caso de la deuda eterna. El FMI ha sido acusado de ser un cobrador de deudas para los grandes bancos privados internacionales. A menudo, el dinero del préstamo entra por una puerta para pagar intereses a acreedores externos y sale por la otra, dejando al país con la misma deuda pero con servicios públicos destruidos. Privatizaciones. El fondo suele recomendar la venta de empresas estatales, agua, luz, telecomunicaciones. Lo que se presenta como modernización suele terminar en monopolios privados que aumentan las tarifas, haciendo que servicios básicos sean inaccesibles para los más pobres. En la última década, el FMI ha cambiado su narrativa. Bajo liderazgos como el de Christine Lagarde y ahora Kristalina Georgieva, el fondo habla constantemente de desigualdad, cambio climático y protección social. ¿Es este un cambio de corazón o una estrategia de relaciones públicas? La paradoja verde. El FMI promueve la lucha contra el cambio climático, pero sigue exigiendo la eliminación de subsidios energéticos que, sin una transición planificada, golpean brutalmente a los trabajadores de transporte y agricultura. Género. Hablan de empoderar a la mujer, pero sus políticas de recorte en servicios de cuidado, guarderías, salud, recargan de trabajo no remunerado a las mujeres, obligándolas a abandonar el mercado laboral para suplir lo que el Estado ya no ofrece. Gasto social. Ahora el FMI exige pisos de gasto social en sus acuerdos. Sin embargo, diversos informes de ONGs muestran que estos pisos son mínimos e insuficientes para compensar el daño causado por las otras reformas estructurales del mismo acuerdo. El FMI no es una entidad malvada de caricatura, pero es una institución atrapada en una ideología técnica que a menudo olvida que detrás de cada punto porcentual de déficit hay seres humanos. La estabilidad financiera es necesaria, nadie lo duda. Un país en hiperinflación es un país que sufre. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿para quién es la estabilidad? Si el sistema financiero global está estable pero los hospitales están vacíos y las escuelas se caen, ¿hemos tenido éxito realmente? El reto del FMI en este siglo no es solo equilibrar presupuestos, sino equilibrar el poder. Mientras el bienestar humano siga siendo una nota al pie de página en los informes financieros, el fondo seguirá siendo visto no como un salvador, sino como el arquitecto de la desigualdad moderna.